Saludos, distinguida teleaudiencia. Aquí estamos una vez más en la entrega de Toque Final en su edición de este domingo, como siempre, transmitiendo por Antena 7 y sus diferentes plataformas digitales. Un servidor, Julián Ernesto Martínez, y aquí asumiendo el compromiso nueva vez de llevar a todos ustedes un guión, sería una hora de contenido, el cual está basado, como siempre, en nuestros segmentos especiales. Tenemos las 3 preguntas. Hoy como invitado a Luis Reyes, quien fue director de presupuesto de la pasada gestión, y las 3 preguntas están enfocadas al anuncio hecho por el presidente Luis Abinader sobre las metas de desarrollo hacia el año 2036, que fue bastante comentado en estos últimos días. Como es costumbre, también tenemos las 10 principales, por supuesto, el enfoque de la semana. Pero en esta parte inicial, pues quiero aprovechar para compartir con todos ustedes unas declaraciones de Julio César de la Rosa Tiburcio. Ustedes saben que pues atraviesa por el dolor irreparable de la pérdida de un hijo por un accidente de tránsito. Pues él, todo guerrero, ha asumido la justicia hasta las últimas consecuencias y ha hecho una serie de denuncias con relación a ese caso, en la que habla de unos privilegios irritantes. Vamos a ver si tenemos esas declaraciones en las que él se refiere incluso que esta joven, la venezolana que atropelló a Julio César de la Rosa Terrero, él dice que está incluso quedándose en hoteles de lujo. Vamos a ver si tenemos las declaraciones. La muerte de Julio César de la Rosa Peralta se ha producido para que en la República Dominicana terminen una serie de privilegios irritantes como este, donde personas que pagan una póliza de seguro tienen un juzgamiento privilegiado, donde el Estado, a través del Ministerio Público, no tiene control de una persona que le ha provocado la muerte a un ciudadano dominicano, en razón de que la imputada no está bajo el control del Ministerio Público porque está en un lugar privado que es un negocio como la casa del conductor, y que por vía de consecuencia la audiencia se tuvo que detener por media hora porque la imputada no había llegado bajo el alegato de que se estaba cambiando y maquillando. Pero la información que tenemos es que la imputada aparentemente está siendo protegida por alguien y amanece fuera de las instalaciones de este hotel convertido en un negocio privilegiado para todo aquel que puede pagar una póliza de seguro, al extremo de que le han instalado un tribunal dentro de este hotel, cuando la Constitución de la República establece de que todos los ciudadanos deben tratarse de la misma forma. Si una persona paga una póliza de seguro, puede venir aquí a hacer los trámites, pero al momento de ser juzgado debe ir al tribunal común donde acudimos todos los dominicanos. Bueno, a veces ocurren tragedias lamentables que nos permiten conocer fallas del sistema que muchas veces imaginamos, pero hay momentos en que nos damos cuenta, y yo estoy seguro que Julio César de la Rosa pues aprovechará estas circunstancias para tratar de dejar un legado hacia el porvenir. Ustedes saben que uno de los graves problemas que tiene la República Dominicana está relacionada con el tránsito y el desorden que vivimos a diario y la cantidad de pérdidas lamentables que tenemos del mismo. Y pues yo tengo toda la seguridad de que él pues luchará mientras energía tenga para corregir algunas fallas del sistema, aunque lamentando siempre lo irreparable
de una vida. Vamos a un contacto de publicidad. Seguimos con más en este toque final. Bueno, como parte de los segmentos de toque final, elaboramos un resumen ejecutivo en la que contiene los principales acontecimientos ocurridos a nivel nacional e internacional, conocido como las 10 principales. Adelante. Durante su acostumbrado encuentro en la semanal con la prensa, el presidente Luis Abinader emitió el decreto número 337-24 que crea la comisión presidencial denominada Comisión Meta RD 2036 con el objetivo de identificar las acciones y reformas necesarias para duplicar el tamaño del PIB real dominicano al año 2036, así como lograr las metas establecidas en la Estrategia Nacional de Desarrollo y en la Estrategia Nacional de Competitividad. Esta comisión se encuentra integrada por el Ministerio de la Presidencia, que la preside, el Consejo Nacional de Competitividad en calidad de secretario y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. De acuerdo al decreto, este instrumento permitirá una coordinación estrecha entre los diversos organismos del Estado y los sectores de producción del país para asegurar que las estrategias y acciones propuestas sean efectivas y adaptadas a las realidades y necesidades del país. El decreto subraya la importancia de trabajar en conjunto para promover el crecimiento económico sostenible. La Comisión tendrá la responsabilidad de proponer y supervisar las reformas y políticas necesarias para alcanzar un crecimiento económico robusto y sostenido. Asimismo, el presidente Abinader destacó que la creación de esta comisión es un paso fundamental para asegurar que la República Dominicana no solo mantenga su ritmo de crecimiento económico, sino que también lo acelere, garantizando que los beneficios de dicho crecimiento se distribuyan de manera equitativa entre todos los sectores de la sociedad. La Dirección General de Migración supervisó los trabajos de reconstrucción del Centro de Retención de Extranjeros en condiciones migratorias irregulares, ubicado en la entrada de Dajabón y que se encuentra en fase final, donde reclamó una supuesta inacción del Ministerio Público para procesar a los indocumentados. Durante su recorrido, Venancio Alcántara, director general de Migración, destacó que este será un lugar para procesamiento y que después de los procesos legales, los indocumentados serán devueltos a su territorio el mismo día. Sin embargo, Alcántara aprovechó la ocasión para criticar duramente al Ministerio Público, acusándolo de no colaborar con los allanamientos necesarios para deportar a los inmigrantes irregulares. El Ministerio Público no colabora. Nuestra intención como migración es penetrar a todos los lugares donde están los ilegales, pero los inconvenientes surgen porque cuando entramos a una casa sin el auxilio del Ministerio Público, nos acusan de violar el debido proceso y de violentar derechos, indicó Alcántara. En tanto, la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, rechazó las declaraciones del director general de Migración, quien aseguró que no contaba con el apoyo del Ministerio Público en los operativos de detención de inmigrantes ilegales. La máxima representante del Ministerio Público aseguró que esta afirmación del director de Migración está totalmente divorciada de la verdad, porque para las requisas siempre se les ha proporcionado el debido acompañamiento de un miembro del Ministerio Público, como establece la ley cuando se va a penetrar a un domicilio. Germán Brito recordó además que para realizar arrestos en las calles, los agentes de la Dirección General de Migración no necesitan a un representante del Ministerio Público y destacó que en todo caso lo que tienen es la obligación de respetar la dignidad de las personas. La Policía Nacional informó que detuvo a la venezolana que habría atropellado a Julio César de la Rosa Peralta, hijo del presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, ADOCO, Julio César de la Rosa Tiburcio, el pasado sábado 15 de junio, en la avenida George Washington, próximo a la Dirección General de Migración. Scarlett Valentina Mojica Zapata, de 27 años, fue enviada a la Fiscalía Especial de Tránsito del Distrito Nacional para que responda por el hecho. El vehículo, que utilizaba marca Hyundai Santa Fe del año 2018, color blanco, fue ocupado en la marquesina de un vecino de la joven en el sector Honduras del Distrito Nacional.
Se recuerda que Julio César fue encontrado muerto el pasado domingo, luego de que su padre, Julio César de la Rosa, lo había denunciado como desaparecido horas antes. Julio César de la Rosa Peralta Jr. murió al ser atropellado por el vehículo que conducía Scarlett Valentina. El señor Julio César de la Rosa Tiburcio dijo que la última vez que tuvo contacto con su hijo fue a las 10 de la noche a través de un mensaje de texto en el cual le decía que iba para la casa. Señaló que la familia había estado compartiendo en el interior del país y a las 9:30 de la noche se habían retirado cada quien para sus respectivas residencias. Un trágico suceso tuvo lugar el pasado lunes en la calle Rosa Duarte, en el sector Gascue del Distrito Nacional, cuando el sargento de la Policía Nacional, Franklin Antonio Guzmán Ferreiras, de 29 años, le arrebató la vida a Karen Daslibet Arias, de 31 años, antes de suicidarse. El matrimonio reciente de la joven habría sido el detonante del feminicidio-suicidio ocurrido dentro de un carro en el sector de Gascue. La revelación la hizo a los medios de comunicación José Luis Burgos, quien se identificó como hermano de Karen, y según su pariente había terminado una relación con el sargento de la policía. Añadió que luego que su hermana concluyera la relación con Guzmán Ferreira, contrajo matrimonio con otra persona el pasado martes 4 de este mes de junio. La joven dejó una niña de 9 años en la orfandad. El Ministerio Público de Santo Domingo Oeste presentó 3 nuevas acusaciones en contra de Joan Manuel Castillo Ortega, imputado de violación sexual de menores de edad y quien hasta el momento de su arresto actuaba como pastor de una iglesia en el municipio de Los Alcarrizos de la provincia de Santo Domingo. El Ministerio Público informó que robusteció el expediente acusatorio en contra de Castillo Ortega tras formalizarse 3 nuevas denuncias de 2 víctimas menores de edad y una adulta, quienes aseguran que fueron abusadas por el imputado. En el primer relato de una niña de 12 años, se precisa que cuando ella tenía 8 años, el imputado la agredía sexualmente al tocarla con sus manos en su parte íntima. En su declaración, la menor asegura que no había denunciado el caso porque le daba vergüenza. Por el mismo proceso, la segunda víctima, que actualmente tiene 17 años, señaló que Castillo Ortega aprovechaba para tocar sus partes íntimas en los pasillos de la iglesia, donde no hay cámaras que pudieran captar el hecho. La adolescente explicó que todo inició cuando ella tenía 12 años y que el imputado aprovechaba momentos antes de iniciar el culto y cuando asistía a ensayos de danza. En tanto que DSF, quien actualmente es mayor de edad, denunció que cuando tenía 7 años de edad, el pastor la acosaba y le sacaba su pene a las niñas y se masturbaba delante de ella a cambio de chocolates para que no dijeran nada. Castillo Ortega también está acusado de haber violado sexualmente a 2 hermanas de 13 y 17 años por varios años. Por esta primera acusación recibió medida de coerción, garantía económica y presentación periódica. De acuerdo al expediente acusatorio del Ministerio Público, el imputado cometía los hechos en el sótano del templo, mientras la feligresía estaba en el primer piso. La jueza Fátima Veloz de la Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó 3 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Jorge Luis Estrella Arias y Eddie Emmanuel Segura Arias, 2 de los implicados en el asalto al Banco Popular, mientras que al imputado Alberto Ezequiel Estrella Arias le fue dictada una garantía económica de 500,000 pesos bajo contrato e impedimento de salida del país como medida coercitiva. La jueza Veloz, al acoger las pruebas presentadas por el Ministerio Público, dispuso que los acusados cumplan la medida cautelar en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres. De acuerdo a las instancias presentadas por el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra la Propiedad de la Policía Nacional, los imputados Jorge Luis Estrella Arias, Eddie Emmanuel Segura Arias y Alberto Ezequiel Segura Arias se asociaron con los occisos Richard Michel Estrella Arias y Joan Beliar Aybar, alias Berberrá, para el asalto a la entidad financiera, de la que sustrajeron un total de 1.685.723 pesos el pasado 3 de junio de este año 2024. Se encuentra estable y en franca recuperación Ana Karina Ramos, la joven que fue encontrada en estado casi agónico en una cañada del municipio Pedro Brán con heridas de arma de fuego y blanca. La información fue confirmada por el director del Hospital Vinicio Calventi, José Alfaro, quien indicó que la joven está consciente, hablando y riéndose. La joven Ana Karina Ramos, de 27 años, fue hallada con una herida de arma de fuego en el costado izquierdo y múltiples laceraciones de arma blanca en distintas partes del cuerpo, en un hecho ocurrido en el municipio de Pedro Brán. Por el caso, agentes policiales adscritos a la Dirección Central de Investigación DICRIN apresaron a un vigilante privado acusado de dejar en estado crítico a la mujer.
Se trata de Eduardo Antonio Guerra García, de 41 años, quien agredió a la mujer con un arma cortante y con la escopeta marca Edge calibre 12, propiedad de la compañía de seguridad para la cual labora. Y la historia abrió sus puertas una vez más a un atleta dominicano. Al Horford, hijo del primer criollo que jugó en la NBA y el primero que asistió a un partido de estrellas, colocó su nombre en el círculo de los que se pueden llamar campeones de la NBA. Con el triunfo de los Celtics de Boston 106-88 sobre los Mavericks de Dallas en el quinto partido de la serie final, Horford funda el club de dominicanos con anillo en la mejor liga de baloncesto. Sus 9 puntos, 9 rebotes, 2 asistencias con un par de lances de 3 puntos, su intensidad, entrega y defensa sellaron el único logro que le restaba en su carrera de 17 años en la liga. En la NCAA conquistó títulos en años seguidos en 2006 y 2007. El dominicano batió con 186 partidos de playoff el récord de más encuentros disputados por un jugador en la NBA en la postemporada antes de llevarse el anillo. Ha sido una espera larga, mucho trabajo duro, pero estoy muy orgulloso de ser parte de este equipo y que haya sucedido ahora, indicó Horford. La gloria a Dios, añadió en español. Al Horford se ha convertido en esta temporada en el jugador latinoamericano que ha disputado más partidos en la NBA, con 1078 en la temporada regular. A pesar de su edad, mantiene un gran poderío físico y se ha convertido en una pieza importante de la defensa de los Celtics. La cumbre de paz para Ucrania finalizó el pasado domingo en Suiza con una declaración con 3 puntos relevantes: la seguridad nuclear, el tránsito marítimo seguro y el llamamiento a la liberación de los prisioneros de la guerra en Ucrania. De los países participantes, 80 aceptaron firmar, mientras que 13 se abstuvieron. Así se cierran 2 días de pronunciamientos públicos e intercambios en privado entre un centenar de delegaciones de países, de las cuales más de 60 estuvieron encabezados por presidentes y jefes de Estado. 13 países destacados del mundo en desarrollo, socios de Rusia en ciertos foros, declinaron firmar el documento. Aunque todos los participantes están de acuerdo con que la guerra en Ucrania debe cesar, las visiones sobre cómo lograrlo son distintas. Los europeos, que se sienten directamente amenazados por este conflicto, firman un bloque contra Rusia, mientras que países de otras regiones hablan de que ambas partes deben hacer concesiones. Kiev y Moscú lo rechazan. Los países que se abstuvieron de firmar la declaración fueron Brasil, India y Sudáfrica, que forman parte junto a Rusia y China del grupo de economías emergentes conocidos como los BRICS, además de México. Tampoco se unieron a la declaración final Armenia, Bahrein, Indonesia, Eslovaquia, Libia, Arabia Saudí, Tailandia y Emiratos Árabes, mientras que 80 países sí suscribieron el documento, incluidos la gran mayoría de países de la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Argentina, Chile y Ecuador. En tanto, el presidente Luis Abinader resaltó el impacto negativo de la guerra de Ucrania sobre la economía nacional, al afirmar que el conflicto ha afectado la seguridad alimentaria de la población dominicana. Durante su intervención en la sesión de trabajo sobre seguridad alimentaria de la Cumbre por la Paz en Ucrania, presidida por el presidente de Kenia, William Ruto, el mandatario sostuvo que este es un derecho de las poblaciones y añadió que asegurar el acceso a los alimentos es una necesidad no solo para las poblaciones más vulnerables en países con condiciones económicas muy precarias, sino también para aquellos países pequeños e insulares, como es el caso de la República Dominicana. Finalmente, Rusia y Corea del Norte estrechan lazos de cooperación tras encuentro de sus líderes Vladimir Putin y Kim Jong-un, quienes se reunieron durante 2 días en Pyongyang. Corea del Norte y Rusia firmaron un tratado que contiene una cláusula de defensa mutua, anunciaron el presidente ruso Vladimir Putin y el líder norcoreano Kim Jong-un durante una inusual visita de Putin a Pyongyang. Tras un día de eventos muy publicitados, Putin y Kim firmaron un acuerdo de asociación estratégica integral que mejora formalmente las relaciones bilaterales, las cuales se han expandido desde la invasión rusa a Ucrania en 2022. Después de la firma, Putin dijo que el pacto contiene una cláusula que prevé la prestación de asistencia mutua en caso de agresión contra una de las partes, mientras Kim llamó a Rusia el amigo y camarada más honesto, insistiendo en que el tratado es de naturaleza pacífica y defensiva. Putin, quien realiza su primera visita a Corea del Norte en 24 años, invitó a Kim a Moscú. Rusia y Corea del Norte han sido socios cercanos durante mucho tiempo, pero su cooperación se ha intensificado tras la invasión rusa de Ucrania en 2022,
Corea del Norte ha suministrado a Rusia miles de contenedores de municiones, incluidos misiles balísticos, una acusación negada por Pyongyang y Moscú. Por ahora, Putin y Kim están presentando un frente unido y Putin describió su colaboración como una lucha contra la hegemonía de Estados Unidos. Nos vamos con otros consejos comerciales y retornamos con el enfoque de la semana. A propósito de temas que están de boga en la palestra pública relacionados con la reforma constitucional, la reforma fiscal, el presidente Luis Abinader, quiero aprovechar pues la oportunidad y sobre todo estudiando parte de la biografía en estos últimos días del expresidente Ramón Cáceres, conocido como Mon Cáceres, para hacer unas comparaciones acerca de ese pasado con las actuales circunstancias y también asociándolo a los aspirantes presidenciales del PRM que en estos últimos días han decidido arreciar de manera indirecta con cada una de sus campañas. Digo indirecta porque estamos hablando de un proceso, digamos, a destiempo y a ellos no le luce de manera frontal asumir una campaña, sin embargo todo el mundo sabe cómo se manejan las cosas acá. Y de los más activos esta semana y que fueron tendencia están Wellington Arnaud, que es un potencial aspirante presidencial con respaldo interno en el PRM, también está Eduardo Sanz Lobatón Yayo, y ni hablar ya de los tradicionales y conocidos como el caso de David Collado, que aunque ha estado muy activo hablando del turismo, muy frecuente, y probablemente cuando le preguntan, hasta se ofenden si le hablan de aspiraciones presidenciales, pero usted sabe qué implica pues la presencia activa de un funcionario haciendo su trabajo. Es una presencia que tiene al final un propósito. Y ni hablar de Carolina Mejía, que estas circunstancias las encontraron en un congreso en Colombia, pero no se quedó atrás y también pues dio sus declaraciones para mantenerse activa en términos mediáticos. Bueno, hay algo que quiero compartir con todos ustedes y está relacionado incluso, como les decía, con el expresidente Mon Cáceres, a propósito de todas estas aspiraciones a destiempos. Miren, él, pues en unas circunstancias, él entendía ya la necesidad hasta de abandonar, desistir de la presidencia de la República antes de culminar su periodo presidencial. Y aquí nos cuenta en esta biografía titulada Ramón Cáceres, por su autor es Pedro Troncoso Sánchez, que dentro de ese deseo de abandonar la presidencia, de las cosas que él incluso decía, por ejemplo, dice que el ideal que acaricio para mi patria es que sea yo el último presidente machetero. Son luces lo que se necesitan para gobernar bien un país. No solo buena intención y energía, los problemas que les presentan a los gobernantes son difíciles. Estamos hablando de los años 1900 cortos. Dice que después de mí deberían gobernar el país hombres como Pancho Peinado, Federico Velázquez y don Pancho Enrique. Él lo hablaba eso dentro de sus círculos más íntimos, pero en los corrillos, al mismo tiempo, también se hablaba de otro modo. Y dice que Mon buscaba perpetuarse en la presidencia. Eso fue como una especie de cortina de humo para ver cómo reaccionaban los demás. Y, de hecho, eso había provocado un movimiento continuista, expresado extemporáneamente, su deseo de dejar la presidencia, pero quienes lo hacían sabiendo que él no pensaba dejar la presidencia, sino que quería perpetuarse en el poder o mantenerse en nuevas reelecciones presidenciales, y estaban súper combinados con él. Y él decía, no me llamo engaño. Por ejemplo, lo que le decía de que
él quería desistir y ya había mencionado incluso quiénes le podían sustituir. Pero a la vez él dijo, no me llamo engaño. Sé que no bien entregue yo la presidencia a Peinado, a un Velázquez o a un Enríquez, los revoltosos querrán tumbarlos y tendré que dedicarme a sostenerlo porque ellos no sabrán defenderse en el campo de las armas. Ante reflexiones como esta, no faltaron, como siempre, los amigos, los allegados a decirle, pero si a sus posibles sucesores lo van a tumbar, es mejor que usted siga en el poder y se quede. Digo todo esto porque a pesar de que hay una cantidad de aspirantes a la presidencia en el PRM, mencioné los más importantes o los que más potencialidad tienen, hay que tomar en cuenta que a pesar de que Luis Abinader ha expresado que no tiene interés de volver a presentarse como presidente de la República, él no es un extraterrestre, él no es un doctor, él no es un profesional de la ingeniería, él ante todo es un político y el político depende mucho de sus circunstancias. Y ustedes recuerdan muy bien que él estaba convencido como figura política de que a un presidente le bastaban 4 años y ya para gobernar un país. Pero resulta que él gobernó 4 y luego las circunstancias llevaron incluso hasta su propio partido, que estatutariamente tenía prohibida la reelección, a modificarla y ya ustedes conocen la historia de que ahora obtuvo por una reelección y va por 8 años, cuando él decía incluso que 8 años es suficiente. Naturalmente, dependerá mucho de las circunstancias, de si estos aspirantes presidenciales logran desarrollar algún tipo de popularidad que no represente una, digamos, una debilidad ante los posibles aspirantes de la oposición. Es decir, si Leonel Fernández, por casualidad de la vida, marque por encima de esos aspirantes a la presidencia del PRM, las circunstancias podrían ser otras y como Abinader, les decía, es un político y el político depende mucho de sus circunstancias, las cosas podrían cambiar. Y una prueba de eso es que se va a reformar la Constitución. Y ahí mismo aprovecho para lo siguiente. Hay muchas semejanzas entre la gestión de Moncáceres y la de Luis Abinader. Y para no alargar mucho esta reflexión, yo voy a hacer un símil del punto de vista económico, uno político y otro personal. Ustedes saben que cuando Moncáceres asume el poder, estamos hablando de los tiempos ya recientes del dictador Lilies, en donde la economía estaba prácticamente devastada y no había forma de generar riquezas. Lo que no le quedó otro camino que hacer un protectorado con los Estados Unidos, es decir, entregarle parte de nuestro patrimonio, las aduanas a los Estados Unidos para llegar a un tipo de acuerdo y restablecerlo con la economía, mantener la economía como lo logró. En el caso de Luis Abinader son circunstancias similares, aunque tiempos distintos. Asume el país bajo una parálisis económica por una pandemia y depende de los empréstitos, es decir, gobierna a préstamos limpios. Tanto así que ustedes conocen que se han tomado prestado una cantidad sin precedentes que incluso es comparada con todos los gobiernos democráticos juntos y aún así la supera en 4 años. Por decirles, si el PLD gobernó 20, en tan solo 4 años Abinader ha superado en cantidad de recursos lo que ha necesitado para mantener estable la economía y las demandas que tiene el gobierno dominicano. Es decir, que desde el punto de vista económico, pues él ha dependido de esos empréstitos, pero como es normal, cuando tú acudes hacia un prestamista, tú vienes convirtiéndote en el esclavo, él te pone las condiciones para prestarte porque él necesita una garantía del retorno de esos recursos y a partir de ahí, entonces lo que ha estado ocurriendo con nuestra economía es que
para nosotros poder, digamos, poder mantener todas las demandas del Estado. Eso requiere acudir a préstamos internacionales, pero ellos necesitan una garantía de dónde y de cómo se van a sacar esos recursos y por eso exigen una reforma constitucional. Desde el punto de vista económico hay símil entre ambos gobiernos. El otro tiene mucho que ver con que ambos no solo se conformaron con gobernar. En el caso de Mon, bajo su gestión, para poder controlar los ataques de la oposición, creó la famosa Guardia Republicana conocida como la Guardia de Mon, que sus propósitos iniciales era un control civil, pero terminó incluso amedrentando a todo el que se oponía a su gobierno. Es decir, cualquier señal opositora o de conspiración por la Guardia de Mon era controlado y asesinado. Es decir, pudieron controlarla y la utilizaron como un instrumento para poder debilitar a los opositores. En el caso de Luis Abinader, digamos, como vivimos en democracia, ya no es necesario utilizar las armas, sino otros métodos. Ustedes saben que estamos viviendo los tiempos del famoso lawfare, que es la politización de la justicia y la judicialización de la política a través del Ministerio Público, a través de la justicia dominicana. Se trata de debilitar a la oposición o a quien le pueda hacer mella al actual gobierno. Entonces, en ese sentido, no solamente se dedicaron a tratar de realizar un gobierno bueno, que la gente lo considere aceptable, sino que aprovecharon también para debilitar a los opositores. En esas cosas se parecen, incluso es un principio básico de política, de arte de guerra, tanto en las 48 leyes como en el arte de la guerra, se recomienda a tratar de destruir al enemigo para que no pueda regresar, acabarlo por completo. Y ese es otro símil. Y finalmente, para modificar una constitución hay dos propósitos. Uno está relacionado con lo personal y lo otro son políticos, aunque siempre se va a vender la excusa institucional, la excusa de los avances. Ustedes saben para qué, entre otras cosas, Mon Cáceres modificó la Constitución. Porque él quería eliminar la vicepresidencia de la República, los vicepresidentes. Y hay un precedente. De hecho, cuando viene el gobierno después de Lili, de Juan Isidro Jiménez Grullón, su vicepresidente es Horacio Vázquez. Ahí viene una disputa entre ambos. Horacio, vicepresidente, termina incluso conspirando y termina siendo el presidente de la República. De ahí viene el lío de lo que se conoce como los jimenistas y los horacistas, los bolos y los coludos, que era como una especie de homenaje a la pelea de gallos. Pero entonces más adelante, el gobierno de Morales Languasco, su vicepresidente no era más que Mon Cáceres, y termina en lo mismo. El vicepresidente termina colocándose en la presidencia de la República. Lo que representaba para esas circunstancias es que el vicepresidente terminaba tumbando al número uno. Entonces, a partir de ahí, como el segundo representaba una amenaza, deciden que la Constitución de la República se elimine la figura del vicepresidente de la República. Y hoy, cuando ustedes escuchan a los analistas decir que los presidentes escogen a alguien siempre que no le haga sombra, que no le haga mella, es precisamente porque nuestra historia nos indica que había momentos en que los vicepresidentes conspiraban, eran una amenaza. Y a partir de ahí entonces se da esa situación. Pero ya ustedes conocen la historia que ocurrió con Mon en un momento de descuido. Él se sentía tan confiado en su tranquilidad que parte de esas carreteras, incluso acá en la ciudad capital, que él contribuyó a construir, caminos vecinales, él se iba apenas con su chofer de la carroza y un seguridad. Y en uno de esos descuidos, una costumbre, algo similar a lo que ocurrió con Trujillo, terminó siendo pues asesinado. Pero como les decía, que en estas circunstancias, como vivimos en democracia, hemos sustituido el plomo
por los votos, es decir, también por las nuevas tecnologías y herramientas que nos permiten los medios de comunicación. Yo soy de los que entiendo que en las actuales circunstancias los presidentes de la República es muy difícil que alguien pueda atentar o causarle algún tipo de daño desde el poder. La figura presidencial se vuelve vulnerable en el momento que abandona la presidencia de la República. En tiempos anteriores sí, incluso hasta se asesinaban los propios presidentes de la República. Y en ese sentido, ustedes saben que hay algo que se conoce como el ojo por ojo, según el código Hammurabi. Con la misma vara que mides serás medido. Eso es una expresión bíblica, religiosa. Y ustedes saben que así mismo como se ha utilizado en las actuales circunstancias, el instrumento del lawfare, de la politización de la justicia, para debilitar a sectores opositores, así mismo como un presidente de la República beneficia a mucha gente, consigue leales, también afecta intereses y tiene enemistades que siempre buscarán la manera de cualquier cosa cobrársela, y sobre todo en momentos de ciertas debilidades. Y creo que parte de las razones por la cual impulsan al presidente de la República a modificar la Constitución bajo los alegatos de un supuesto ministerio público independiente está el hecho de que cuando yo no sea presidente, por lo menos le dejo, digamos, el legado de que quien logró contribuir a un cambio en ese sector llamado justicia o ministerio público está relacionado con mi propuesta. Y aunque de manera indirecta yo diga que eso se escoge de manera independiente y que yo no estoy vinculado, ustedes saben que los presidentes o los sectores de poder buscan precisamente tener una especie de blindaje futuro. Bueno, yo puse a fulano ahí bajo las medidas que tomé en una reforma constitucional y de ahí hay cierta protección en la cual yo aspiro que así se dé. Y para colmo, digamos, para sumarle a eso, si yo era partidario de que un presidente de la República solo era 8 años y para su casa, después que decía primero que eran 4, ahora entonces esta Constitución me jubila y al yo modificarla me reactiva. Aparte de que yo hago cambios para tener cierto blindaje futuro, cualquier sector que intente hacer una especie de venganza futura en términos políticos, que tome en cuenta que yo puedo regresar, que yo tengo la posibilidad de volver al poder. Y es parte de las razones por la cual muchas constituciones se han modificado, muchos presidentes de la República lo han hecho. Leonel hizo la modificación más avanzada probablemente de los últimos tiempos. Y es cierto, pero había un propósito personal. Una de ellas era habilitarse como presidente y la otra, todas esas cortes, todas esas designaciones, como fue bajo su modificación, la mayoría obedecían a él. Y eso era una especie de blindaje futuro para los momentos vulnerables de cuando él no fuese presidente de la República. Tenemos que hacer otro contacto de publicidad para retornar con las 3 preguntas y nuestro invitado especial. Bueno, recién fue anunciado la creación de una comisión titulada Meta RD 2036. Dentro de los propósitos está duplicar el tamaño de nuestro Producto Interno Bruto. Y pues esta comisión se buscan reformas necesarias para lograr este objetivo. Para nuestra respuesta ante pues esa decisión del presidente Luis Abinader, tenemos a Luis Reyes, quien fue director de presupuesto, con las 3 preguntas.
¿Cómo evalúa las metas de desarrollo proyectadas por el presidente Abinader para los próximos 12 años y si entiende correcto que se hayan obviado los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030? Bueno, lo primero que hay que decir es que una de las responsabilidades de cualquier gobernante es mantener la esperanza, las expectativas de la población, de la ciudadanía. Y en principio uno puede decir que las propuestas del presidente de la República se inscriben en esa dirección. Digamos que son una especie de desideratum, una especie de aspiracional, de deseo, que ojalá puedan verse cumplida para beneficio de la población. En principio, uno no puede decir que las propuestas del presidente en términos de mejorar la esperanza de vida y de crecimiento se alejan de la Estrategia Nacional de Desarrollo, porque todas las políticas que se plantean, por lo menos las que ha planteado hasta ahora, son políticas orientadas a mejorar la calidad de vida de la población y sobre todo, en el caso de la esperanza de vida, está directamente conectada con el eje número 2 de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que refiere al derecho de la población a una salud de calidad y a la seguridad social. Entonces, digamos que el espíritu de las propuestas realizadas por el presidente de la República coinciden con lo que son los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo y, por tanto, no podríamos hablar que hay una desvinculación entre lo que se plantea y los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo. ¿Tiene República Dominicana la posibilidad de duplicar su PIB en 12 años y generar 1.7 nuevos empleos en un mercado laboral en proceso de transformación por los desafíos de la inteligencia artificial y de la uberización, es decir, los servicios por demandas en los que el trabajador es a la vez el dueño de su tiempo y de su medio de producción? Cuando hablamos de duplicar la economía, estamos hablando que la economía dominicana actual, al cierre del año 2023, tenía un Producto Interno Bruto en dólares de unos 121.000 millones de dólares. Estamos hablando de alcanzar 240.000 millones de dólares, un Producto Interno Bruto de 240.000 millones de dólares hacia el año 2036. En el periodo que la República Dominicana ha tenido un mayor crecimiento fue durante el periodo del 2013 al 2019. Creció a una tasa de 6.6% promedio anual. Y para crecer, duplicar la economía en 12 años, se requeriría que creciéramos a una tasa de 8% anual. No vamos a discutir si eso es posible o no es posible. Lo que podemos discutir es cuáles son las precondiciones que deberían de darse para que la economía dominicana crezca a una tasa sostenida de 8% promedio anual para los próximos 12 años. Primero, se requeriría una estrategia de crecimiento orientada hacia afuera, es decir, donde el crecimiento dependiera más de las exportaciones, porque difícilmente el mercado interno de la República Dominicana pueda sostener un crecimiento de 8% anual durante un periodo tan prolongado. Esta es una economía pequeña, es una economía abierta por demás, que depende mucho de insumos y materias primas del exterior, y entonces, ¿qué se requeriría para ello? Para nosotros crecer hacia afuera, requeriríamos mejorar la competitividad del país y mejorar la productividad. ¿Y qué condiciones se requieren para mejorar la competitividad y la productividad? Bueno, pues se requiere superar problemas como los problemas que enfrentamos en el sector eléctrico, un sector eléctrico con servicio deficiente y caro. Necesitamos superar los problemas que enfrentamos en el sector educación, una educación de mala calidad. Necesitamos tener una fuerza laboral más calificada y para eso necesitamos una mejor educación para poder mejorar la productividad laboral. Necesitamos mayor inversión, atraer mayor inversión pública, porque el ahorro interno no es suficiente para poder sustentar la inversión que nos permita alcanzar un crecimiento de 8% promedio anual. Eso reclamaría atraer mucho mayor inversión extranjera, y para atraer mayor inversión extranjera también se requeriría entonces
un poder judicial mucho más fuerte, digamos, con una mayor reputación, de manera que eso ayude al gobierno a traer inversión extranjera, a identificar proyectos que puedan ser financiados con inversión extranjera. Sin una justicia que pueda garantizar los derechos de los inversionistas, será difícil que nosotros podamos tener el ahorro suficiente para financiar la inversión que dé lugar a un crecimiento del 8%. Después también necesitamos, obviamente, mejorar los servicios de salud y necesitamos, sobre todo, mejorar la infraestructura. Necesitamos mejorar la infraestructura de puertos, carreteras, aeropuertos, para que eso ayude a mejorar la competitividad del país. Sin todas esas cosas, no es posible que el país pueda alcanzar un crecimiento del 8%. Por eso lo vemos como un aspiracional, pero realmente es algo sumamente difícil. Repito, en el año que nosotros tuvimos, en el periodo que tuvimos, un mayor crecimiento promedio, alcanzamos 6.6% y tuvimos un entorno en la mayoría de esos años que fue muy favorable, con un alto crecimiento relativo y una gran estabilidad de la economía de los Estados Unidos. Estos son aspectos que también habría que tomarse en cuenta, que deberían tomarse en cuenta para diseñar una estrategia que permita que el país crezca a esa tasa que aspira el presidente en los próximos 12 años. ¿Cuál sería el desempeño del entorno internacional y cómo nosotros podríamos enfrentar los vaivenes de ese entorno internacional para poder garantizar una tasa de crecimiento sostenida durante ese periodo de tiempo? ¿Qué posibilidades tenemos de eliminar la pobreza extrema y de incrementar en 6 años las expectativas de vida, dependiendo más de rutinas alimenticias poco saludables? El tema de la esperanza de vida tiene mucho que ver con la calidad de la salud y tiene mucho que ver con el tema de la salud preventiva. Hay una serie de precondiciones que tienen que cambiar para mejorar las expectativas de vida. No solamente hábitos alimenticios, necesitamos también medicina preventiva, necesitamos hacer ejercicio, necesitamos algún tipo de ocio, actividad recreativa. Y todo ello nos lleva a pensar no solamente en los recursos que es necesario, sino que habría que cambiar la forma como opera el sistema de salud dominicano, que es un sistema de salud reactivo, un sistema que prácticamente gasta muy poco en lo que es medicina preventiva y solamente, digamos, atiende a los pacientes cuando ya estos están irremediablemente enfermos. Entonces, esa transformación en la cultura, en la forma como opera el sistema de salud, es un tema que toma tiempo. No se va a ver de la noche a la mañana. No se va a ver de la noche a la mañana y no hemos hablado de cuánto costaría hacer esta transformación. Es una transformación más que nada en la cultura de hacer las cosas. Y nosotros en eso somos pésimos los dominicanos. Somos pésimos por la deficiencia que tenemos normalmente en términos de planificación estratégica y somos muy malos también en términos de la eficiencia ejecutando. Hay ejemplos que están ahí por demás. Tenemos años tratando de transformar la Policía Nacional y usted ve lo difícil que es modificar los resultados. Obviamente, bajar la pobreza no será problema, eliminar la pobreza extrema. Para bajar la pobreza extrema solamente tenemos que cumplir la meta de crecer el 8% que aspira el presidente. Eso sería la tasa de crecimiento necesaria para duplicar el Producto Interno Bruto en los próximos 12 años. Si nosotros crecemos a esa tasa, bueno, pues lo más probable es que si no eliminamos la pobreza extrema, quede muy poca pobreza extrema al término de ese periodo. Pero eso sería, digamos, lo de menos. El caso de eliminar la pobreza extrema. De hecho, la administración pasada la dejó en 3%. Es decir, que en un esfuerzo de 8 años redujo la pobreza extrema de 11% a 3%, y eso dice que es verdaderamente posible si hay políticas públicas efectivas y sobre todo si hay un entorno favorable con un crecimiento económico sólido como el que aspira, como el que plantea el presidente de la República.
Bueno, de esta forma hemos llegado ya al final de la entrega de hoy en este toque final, como siempre agradecidos por la amabilidad de su sintonía. Y aquí estaremos de costumbre el próximo domingo de 11 a 12 de la noche por Antena 7 y sus diferentes plataformas. Feliz resto de la noche y que tengan una semana positiva y productiva.